o esta semana que trató o pasó así y no estamos verdaderamente encima de la noticia, me parece que es importantísimo, y más siendo viernes, hablar de lo que sucede. Y para eso estamos en comunicación con la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de la licenciada Leticia Seriani. Licenciada, ¿cómo va? Nacho Pereira la saluda, buen día, gracias. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, primero gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, licenciada, primero esto, saber cómo estamos, cómo está nuestra región, el AMBA, en materia epidemiológica en cuanto a cómo se está moviendo el virus por nuestra provincia. Bueno, estamos ya desde hace algunas semanas, unas 3-4 semanas, con una estabilidad en la curva de contagios. Esto quiere decir cierto amesetamiento en el número de casos, lo cual es un dato alentador y es un dato positivo. Lo mismo sucede con el porcentaje de ocupación de camas, digamos que también se está manteniendo estable. Lo que sucede es que esa estabilidad que se está logrando sigue siendo con un número bastante alto de casos y por lo tanto todavía no es momento ni de relajarnos ni de pensar que estamos cerca de la finalización o del final de la pandemia, sino que todavía hay que seguir sosteniendo estas medidas porque justamente esta estabilidad en los casos se logra gracias a que todavía existe la restricción de la circulación para un porcentaje de la población, a que todavía seguimos sosteniendo medidas de prevención y de cuidado como el distanciamiento, como el uso de tapabocas, y no podemos ceder ni un poquitito en nada de eso porque eso podría generar nuevamente un aumento de la curva. La verdad es que ahora estamos en esa situación y en particular en la zona del AMBA lo que nosotros vemos es que también se han estabilizado los casos, se ha desacelerado el ritmo, digamos, de los contagios, y aparecen por otro lado algunos municipios fuera del AMBA, en el interior de la provincia, con situaciones más parecidas a las que tenían los municipios del AMBA hace unas semanas atrás. Empezaron a aparecer brotes y situaciones de mucha exigencia sobre el sistema de salud fuera del AMBA. Que era de esperar por otro lado y sabíamos que esto iba a pasar y que el virus se iba a ir moviendo y no se iba a quedar solamente en el AMBA, y lo mismo está pasando a nivel país. Esto, imagino, responde también al tránsito de las personas, ¿no? Que vuelven tal vez muchos a sus lugares de origen o se mueven para ir de visita. ¿Por qué sucede esto? Sí, efectivamente, eso tiene que ver. Obviamente el virus circula porque circula la gente. Claro. No es que el virus en sí puede se mueve, circular sino que solo, somos las personas, exactamente, quienes lo llevamos de un lado para el otro. Y por eso también es tan importante tratar de minimizar al máximo ese movimiento y esa circulación de las personas, porque somos los que llevamos el virus de un lado para el otro. Y eso es lo que ha pasado no solamente en la provincia de Buenos Aires, como decía recién, sino también cuando uno mira el mapa de toda la Argentina, e incluso es algo que el ministro había mencionado en algún momento, esto de que si se abría el AMBA, esto iba a generar una explosión de casos en Rosario o en Córdoba, y efectivamente esto es lo que ha sucedido, porque ha aumentado la movilidad. Claramente no estamos en la misma situación que estábamos a comienzo de la pandemia, en marzo, pero sí se sigue habiendo una parte de la población, y sobre todo aquella que está más expuesta o que tiene más riesgo frente al virus, que sigue saliendo lo mínimo indispensable, y eso es muy positivo y muy necesario, por otro lado. ¿Cómo evalúan el comportamiento de la gente en este momento del aislamiento social preventivo y obligatorio, que todavía, por lo menos quienes estamos en el AMBA, deberíamos llevarlo a cabo, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, si uno tiene que hacer un análisis general, me parece que es bueno, me parece que venimos sosteniendo con muchísimo esfuerzo hace más de 6 meses una medida que es muy difícil, que a nadie le gusta, que es inesperada, y la venimos sosteniendo. Después me parece que hay ciertas particularidades para analizar, obviamente de personas que desafían esas medidas, que se exponen ellas mismas a los contagios y que exponen a otros. Y también me parece que hay una cuestión casi, diría, generacional de los jóvenes o de los adultos jóvenes, que son los que más salen, muchas veces porque son quienes trabajan, digamos, quienes están activos, pero también porque son quienes se juntan, quienes quieren
salir a encontrarse con amigos, a tomar algo, y que al mismo tiempo son quienes más se contagian, pero quienes llevan el virus a sus casas o quienes llevan el virus a otros lugares y exponen a aquellos que por ahí se están cuidando más y que están más expuestos y que son los que fallecen. Cuando uno mira la curva de los contagios por edad, claramente lo que aparece es que quienes más se contagian, o quienes más nos contagiamos, somos los jóvenes y los adultos jóvenes, los menores de 50, pero quienes más fallecen son los mayores de 60. Claro. Entonces me parece que también ahí hay una reflexión y un análisis respecto a la responsabilidad como generación que tenemos de cuidar a aquellos que si se enferman tienen muchas posibilidades de morirse. Claro, sí. Y es el balance entonces en estos 6 meses, porque imagino que lo deben hacer semana a semana, el balance de cómo va la cosa, de cómo es el comportamiento de la gente. El balance en estos 6 meses fueron que se han tomado las medidas correspondientes para evitar esta propagación del virus en este tiempo. Sí, sin duda. Yo creo que, por un lado, el aislamiento temprano que se ha decidido y que nos dio estos 6 meses de tiempo para poder fortalecer el sistema de salud y que hace que en un país con un número de casos alto como el que tenemos, no hayamos todavía visto situaciones de saturación del sistema de salud. Sí de exigencias, sí de muchísimo esfuerzo por parte de los equipos de salud que están absolutamente cansados. Sí. Pero con un sistema de salud que todavía puede dar respuesta, sigue dando respuesta y donde no ha habido situaciones como hemos visto en otros países que la gente no ha podido ser atendida porque no contaba con camas, no contaba con respiradores o no contaba con trabajadores, con médicos, con enfermeros que pudieran atenderlos. Que hayamos llegado a esta situación después de 6 meses en esas condiciones tiene que ver con las decisiones que se han tomado en términos de aislamiento y también con la decisión firme del gobernador de invertir en el fortalecimiento del sistema de salud y de hacer crecer esa capacidad del sistema de salud como nunca antes había sucedido casi en la historia de nuestro país. Y me parece que una muestra de eso también es que la semana que viene se incorporan a la planta de la provincia de Buenos Aires, del sistema de salud de la provincia, más de 1.000 residentes, en algo que nunca antes había ocurrido en el sistema de salud de la provincia. Novedoso y muy necesario, ¿no? Este tema de los residentes que está mencionando, me parece que también lo que sucedió con esta pandemia es que puso al descubierto algunas falencias, bueno, estamos hablando en materia de salud, ¿no? O en materia sanitaria, pero en otros espacios también, ¿no? Me parece que también la urgencia y las necesidades llevaron a que se tomen medidas de estas características, ¿no? Sí, sin duda. En términos sanitarios, dejó en evidencia, por un lado, la importancia de contar con un sistema de salud fuerte, con un sistema de salud solidario, y también que el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires en particular, pero en general el sistema de salud de la Argentina viene de muchísimos, de una historia, digamos, que nació con mucha fragmentación y con una complejidad muy grande de distintos actores que forman parte de este campo, del campo de la salud, y que es necesario trabajar para revertir esa historia de fragmentación y para tener un sistema de salud mucho más fuerte y que es de alguna motivo que nos deja la pandemia, ¿no? Sin duda vamos a estar cuando se termine y cuando tengamos la vacuna con un sistema de salud cualitativamente superior al que teníamos en febrero o en marzo. Estamos en la provincia siempre en el orden de los 6.000 contagios diarios, ¿es así? Sí, en realidad venimos, si uno toma el promedio semanal, estamos bajando un poco. Pero sí, ayer, por ejemplo, tuvimos 6.100 casos, pero veníamos con un número un poquito más bajo los días previos. Y mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado recién? Estamos hablando con Leticia Seriani, ella es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Decía, licenciada, ¿qué hubiese pasado si estos 6.000 casos se hubieran dado en aquel marzo, en esas primeras semanas de marzo, de abril, donde recién empezaba el ASPO? ¿El sistema sanitario hubiese estado preparado para recibir esos 6.000 y pico de contagios?
No, sin ninguna duda no, y no solamente no hubiera estado preparado para recibir 6.000 y pico de contagios en marzo, sino que no hubiera estado preparado para recibir los casos que había en junio, que no eran 6.000, que eran menos, pero las proyecciones que nosotros hacíamos al comienzo de la pandemia, que si no se agrandaba el sistema de salud, si no se fortalecía, con la curva de casos como veníamos, para mayo o junio, el sistema de salud se hubiera visto saturado en su capacidad. O sea, en esas mesas que me imagino, porque le iba a preguntar justo eso, ¿no? ¿Qué pasaba en esas mesas, en esos encuentros, en esos, me imagino, análisis de situación? En el mes de marzo ustedes preveían más o menos que todo llegara a los números que hoy estamos manejando. Sí, es difícil estimar cantidad de contagios, ¿no? Porque hay muchas variables que entran en juego. Por supuesto, el aislamiento, la cuarentena es una de las principales, digamos, dependía mucho de qué sucediera, de qué decisión se tomara en términos de avanzar hacia una cuarentena o un aislamiento temprano. Pero sí sabíamos que el comportamiento de este virus o de la pandemia tenía que ver con una curva que en algún momento iba a crecer, que en algún momento se iba a generar un pico. El desafío era lograr que ese pico se produzca, por un lado, lo más tarde posible para que nos dé tiempo a preparar todo lo que era necesario preparar, y por otro lado, que se dé lo más lento posible en términos de que no sea un pico abrupto, sino que nos dé tiempo de ir administrando de alguna manera el sistema de salud para que no reciba muchos casos juntos y entonces pueda dar respuesta. Creo que eso se ha logrado, las dos cosas se han logrado. Sin embargo, todavía nos queda un trabajo importante por delante, porque no estamos todavía en una situación ni de descenso de la curva, ni mucho menos, y eso probablemente no vaya a suceder hasta que no contemos con la vacuna, y entonces es necesario, por un lado, seguir fortaleciendo el sistema de salud, porque se sigue haciendo. La semana pasada esta semana se siguieron incorporando camas al sistema de salud, se siguen incorporando profesionales, porque lo cierto también es que uno no sabe si estamos efectivamente en el pico o si la semana que viene puede haber alguna situación que haga que aumente los casos. El pico es imposible determinar si ya pasó, si va a venir, si ya estuvo hace un mes. Eso es imposible, ¿verdad? El pico, uno puede saber que el pico pasó cuando la curva desciende. Digamos, es como si uno fuera a subir una montaña. Desciende y se estabiliza en ese descenso. Exactamente, sí, y de todas maneras lo que se ve en otros lugares es que no es que desciende y se mantiene en un número bajo, sino que suele suceder que se dan varios picos, no hay un pico y se terminó la pandemia, sino que más bien tiene un comportamiento de diversos picos que se van dando a lo largo del tiempo, y el desafío o lo que tenemos que lograr es que esos picos sean cada vez con un número más bajo. Pero no hay un solo pico, digamos. Lo que uno ve en otros países es que no hay un solo pico, y de hecho en Europa, por ejemplo, en España, están construyendo ahora un hospital con 1.000 camas exclusivamente para COVID. Eso quiere decir que están previendo que va a haber nuevamente un pico o una situación de muchos contagios. Sí, incluso también en cuanto a las medidas sanitarias, ¿no?, que se están tomando, que vuelven para atrás, que ayer leía en París, por ejemplo, se empezaron a tomar nuevas medidas de restricciones, porque me imagino esto, ¿no? Está claro que ya no tiene que ver con una estación, sino que tiene que ver con la circulación, más que nada, ¿no? Sí, totalmente, y que tiene ese comportamiento, y por eso también uno, digamos, cuando avanzamos con este sistema de fases en la provincia de Buenos Aires, también es con esa idea de pensar que puede haber avances y retrocesos en este sistema de fase de acuerdo a la situación epidemiológica, y es lo que está pasando, y es la única forma, digamos, de, por un lado, de sostener un nivel de aislamiento, porque no podríamos estar sin duda 6 meses con un aislamiento igual al que tuvimos en marzo, y entonces es necesario en algunos momentos, cuando la situación epidemiológica lo amerita, habilitar actividades, algunos permisos, sobre todo en los municipios, por ejemplo, que están en fase 5, pero sabiendo que si es necesario y si la cosa se complica, hay que retroceder de fase y hay que volver a restringir
la circulación y las actividades que se habían habilitado. El lugar hoy a observar sigue siendo el AMBA, digo, donde ustedes tienen la lupa puesta todos los días y siguen los casos todos los días, ¿sigue siendo el AMBA? ¿O también hay algún otro municipio que a ustedes hoy les preocupe? O también me imagino, o pregunto también sobre los municipios de la costa, teniendo tan cerca la temporada y que se sabe que va a ser una temporada típica, pero que la idea es que se pueda realizar. Sí, totalmente. No es, obviamente el AMBA, sigue estando la lupa en el AMBA porque sigue siendo la región, digamos, donde se concentra la mayor cantidad de casos, la tasa de incidencia más alta, pero sin duda hay municipios que nos preocupan fuera del AMBA y que de hecho se ha tomado la decisión junto con Nación de definirlos como zonas de transmisión comunitaria y que pasen a fase 3, como son General Pueyrredón, Tandil, Bahía Blanca, municipios que están teniendo un número de casos muy similar a los de cualquier municipio del AMBA, y entonces ahí también estamos como con la lupa puesta y por supuesto pensando también y planificando lo que tiene que ver con el verano y evaluando también qué posibilidades hay de tener y en qué condiciones una temporada de verano que, como bien decías, no va a ser igual a otras y que en todo caso me parece que lo que hay que comprender es que la posibilidad de contar, de tener esa temporada de verano, va a depender mucho de lo que hagamos de acá hasta ese momento. Hasta diciembre, hasta enero, claro. Exactamente, porque, por ejemplo, si hoy estuviéramos en diciembre, claramente General Pueyrredón, Mar del Plata, es una zona que hoy no podría estar recibiendo turistas por la situación epidemiológica en la que está. Entonces, de lo que hagamos en esos meses va a depender que algunos lugares puedan efectivamente recibir al turismo o puedan recibir mayor cantidad de turistas que si la situación continúa así como está hoy. Por eso también es tan importante ese esfuerzo todavía que seguimos haciendo para llegar de la mejor manera posible a ese momento, que obviamente es lo que todos queremos, digamos, a todos nos encantaría poder contar con una temporada de verano, irnos de vacaciones, pero la verdad es que va a depender mucho de cuál sea la situación sanitaria de cada uno de estos municipios. Sí, recién mencionó justo dos municipios donde el turismo es muy fuerte en el verano, Tandil y General Pueyrredón, son dos de los puntos más elegidos, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, y me parece que todo debe depender de eso también, ¿no?, de cómo se comporte de acá a diciembre todo. Sin duda, nosotros estamos trabajando en algunos indicadores para poder ir midiendo qué municipios están en condiciones de recibir turistas, que igualmente va a ser, por supuesto, con protocolos sumamente estrictos, con las capacidades de los hoteles y de los balnearios probablemente en la mitad, digamos, de la capacidad habitual, con boliches y espacios cerrados, digamos, sin habilitar. Claramente va a tener algunas características que van a hacer que sea diferente a cualquier otro verano. La última, y le agradezco un montón el tiempo. ¿Estamos en un momento de mayor dificultad para llevarle tranquilidad a la gente, para concientizar a las personas que todavía se tienen que seguir cuidando? ¿Ustedes notan ese cansancio ya de la gente en decir, bueno, la gente sale, se encuentra en una plaza, se encuentra en la calle, tal vez no respeta el distanciamiento social? ¿Es difícil hoy, a 6 meses ya y pico de todo esto y del aislamiento, concientizar o seguir concientizando a la gente? Sí, obviamente es difícil y obviamente todos estamos cansados y es entendible, no es fácil en términos sociales, subjetivos, sostener 6 meses de aislamiento, y no es fácil también en términos económicos, y eso lo sabemos, lo entendemos, y por eso también se está haciendo desde el Estado todo lo posible para acompañar cada una de esas situaciones. Me parece que también es difícil, sobre todo cuando desde algunos sectores o desde algunos medios de comunicación se trabaja tan fuerte en el sentido contrario, ¿no? Y se trata de instalar la idea de que el aislamiento no sirve, de que ya terminó, de que es necesario abrir todo. Eso hace que sea mucho más difícil la tarea, pero bueno, de todas maneras, nuestra responsabilidad es seguir sosteniendo y poder comunicar, digamos, la importancia de seguir sosteniendo todas estas medidas, porque de eso depende el resultado de la pandemia. Y la verdad es que si no corremos el riesgo de
echar por la borda todo ese esfuerzo enorme que todos venimos haciendo hace 6 meses y que nos viene dando buenos resultados. Sí, la verdad sí. es que tengamos un sistema que no ha llegado hacia situación de saturación es producto de que hemos sostenido durante estos 6 meses con mucho esfuerzo y con mucho cansancio todas estas medidas. Le dije la última, pero ahora sí es la última, y si quiere hágala brevemente. El sistema de salud está bien. ¿Cómo evalúan hoy que están las terapias intensivas, los hospitales? El sistema de salud está bien en términos de que tenemos una ocupación cercana al 60%, de que se mantiene estable ese porcentaje de ocupación. Sí. ¿Hay algún municipio crítico en este tema del sistema de salud? No en este momento no. Y está bien en términos de que estamos teniendo más egresos que ingresos, que eso es muy positivo. Más egresos que ingresos, sí. Claro, lo que sucede es que estamos con equipos de salud que están agotados, claro, y hace 6 meses que están trabajando muchísimas horas por día en condiciones muy difíciles, que se enferman, que se mueren y que entonces además genera una sensación de mucha angustia estar haciendo todo ese esfuerzo, de mucha angustia para los profesionales, estar haciendo todo ese esfuerzo y ver al mismo tiempo que algunas personas no cumplen con las medidas de aislamiento, de distanciamiento, que manifestamos ese cansancio en términos de la posibilidad de ir a tomar una cerveza cuando se está haciendo un esfuerzo tan grande desde los equipos de salud. Entonces, el sistema de salud está bien, pero el sistema de salud está conformado también por personas, y las personas están cansadas, no dan más, y entonces tenemos que hacer todo lo posible también para cuidarlas. Ni duda. Licenciada Leticia Seriani, ella es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Le agradezco un montón el tiempo y le mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, ahí estaba. Hablábamos de lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires con la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Seriani.